Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. Aquí estamos después de unas semanas de intenso, enfermo, trabajando para la iglesia, gracias a Dios, y muchas cosas más que vienen por ahí. Estamos ahí gozosos. Y como siempre le pido, mira, Eyes on the Cross, úneme ahí, sigue estos meses. No he podido poner muchas cosas en la página porque he tenido una cosa detrás de la otra pasándome. Y porque he estado, gracias a Dios, trabajando con la iglesia, haciendo la iglesia en línea, como llaman nosotros, con el frío y cosas que están pasando acá, estamos tratando de transmitir las cosas a través de la iglesia. Yo, este servidor encargado de transmitir todo. Así que, mira, ahí son de Cross, ahí voy a poner un par de cositas que hicimos con la iglesia y qué sé yo para que la vean. Así que pendiente, vienen cositas chéveres y hoy mismo voy a estar bregando con eso. Y nada, gracias a aquellos que estuvieron con nosotros allá en Puerto Rico. Le quiero dar las gracias porque al ingeniero Polanco darme la bendición de poder predicarle a esa gente allí en la palabra del Señor, cómo Dios encuentra a uno. Y gente, mira, ahí está. Ayúdenme en ese ministerio para seguir creciendo y seguir llevando el mensaje a otras personas y llegar a todo pueblo, lengua, tribu, nación, así como dice en la Biblia. Así como siempre también nuestras redes sociales delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted lo pone así, delvalle.e, minúscula, lo busco por ahí. Y también puede buscarnos por el canal de Alexander, Eyes of the Cross. También nos puede buscar por Lumbrera TV, el canal de Lumbrera TV. Hasta por y TikTok nos puede buscar y Instagram pone Del Valle 2022. Así que dele like y suscríbase a nuestros respectivos canales, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, Alexander, con la oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos aquí abriendo tu palabra, Señor. Así que danos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, de principio a fin. Seas tú el que hable, no nosotros. Perdona nuestros pecados. Úsanos como instrumento, Padre. Y por favor, que ese amor que tú quieres enseñarnos sea llevado a muchas personas. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y Alexander, ya vamos por el número 8. Esto se está yendo rápido, Ujú, como tú dices. La ujú. preeminencia de Cristo es el título. ¿Qué me puedes decir de ese título? Bueno, cuando yo leí la preeminencia de Cristo, es como que rápido, Dios sobre todo, o mejor dicho, Cristo sobre todo. O sea, eso fue rápido que yo pude entender rápido y la lección habla sobre más o menos eso. Sí, que Cristo es en todo, para todo y hacia todo. ¿Sabe? Que no hay más nada, no hay break ahí. Y yo puedo decir el primero en todo, en todo. Pero hay que aclarar ya mismito algunas cosas. Alexander, ¿puedes leer el versículo para memorizar? Claro que sí, el versículo memorizar dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, demonios, principados, autoridades. Todo fue creado por él, por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1:15 al 17. Y este versículo, ¿verdad? Ahí está toda la lección que vamos a estar tocando. Cristo es la imagen de Dios y eso pues trae unos problemitas a algunas personas que tienen unas creencias por decir eso lo vamos a discutir ya mismo, ¿verdad? Sabemos que Él es nuestro creador, que por todas las cosas se hicieron, ¿verdad? Él fue el que las creó. Así que antes de todas las cosas que existieron, Cristo verdaderamente Él estaba. Bien, vamos a la parte del sábado. Pablo nos declara que Jesús ha puesto en paz todo el universo, ¿verdad? Tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Antes de llegar, Alexander, a esta declaración, el apóstol Pablo eh, nos habla de quién es en realidad Jesús. No un gran maestro, ni un filósofo, ni un profeta, ni un predicador, ni un mensajero de buenas nuevas. Jesucristo es la imagen de Dios,
el primogénito, la cabeza de la iglesia, el principio y el reconciliador. Importante, ¿verdad? Esta semana vamos a analizar todas esas afirmaciones más completas y sublimes que se encuentran en el Nuevo Testamento, que fue cuando Jesús, ¿verdad?, vino a la tierra. Así que eso lo vamos a tocar hoy. Alexander, ¿algún comentario en la parte del sábado? No, a mí me llama la atención, o no me llama la atención. Bueno, sí, me llama la atención cuando dice, por la fe en él hemos sido tra- trasladados del reino de las tinieblas al de la luz. Que siempre, siempre, siempre la fe hace su juego, ¿me entiendes? Y es importante en la elección. Vamos a hablar sobre eso también más adelante, ¿verdad que sí? Sí, que vamos para la Amén. parte del domingo, ¿verdad? La parte del domingo que empieza como empezó la lección hablando sobre imagen, ¿me entiendes? Imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Y en Colosenses 1:15 encontramos esa parte que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ok, en la lección nos da un par de versículos para uno poder entender, ¿me entiendes? En Génesis, en 1 Corintios, sobre qué quiere decir sobre imagen. Entonces, yo por lo menos yo puse en mi significado resemblanza o mismo significado. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? A su imagen. Adán engendró a su hijo, ¿verdad? Que fue Set, ¿verdad? Y dice que fue a su imagen también. Dice que Set fue a la imagen de Adán, ¿verdad? Y después que vivió 800 y pico años y bla, bla, bla. ¿Sabes? No es que sean copias, ¿sabes? Ni imitaciones, ni nada. Es que la similitud física, la psicología, lo social, por eso cuando Jesús dice, y el que ha visto al Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque están conectados completamente, ¿me entiendes? Son las mismas personas porque piensan lo mismo, tienen la misma capacidad, ¿me entiendes? Tienen las mismas cosas. Inclusive, cuando si vamos a la parte de Éxodo, la parte de donde está ¿cómo se llama? Lo del tabernáculo. El tabernáculo era básicamente a la imagen del tabernáculo celestial. ¿Por qué? Y todo lo que tiene que ver con lo de la matar al cordero, qué sé yo, eran imágenes de lo que iba a pasar con Cristo Jesús, ¿sabes? Resemblanza. ¿Tenían la misma imagen del cordero? Claro que no, ¿sabes? Jesús es Jesús y el cordero es un cordero, pero que es el significado, lo que significaba, el significado que había en cuestión de eso es lo que quiere decir la imagen, ¿me entiendes? O sea, ¿sabe? Dice que la pregunta es, ¿Jesús es similar a Dios o es igual a Dios? ¿Sabe? Bueno, en la contestación aquí, en la misma lección nos dice, él dice que Jesús también se identificó de diversas ocasiones mediante la fórmula yo soy. Si encontramos cuando nos vamos a la parte de Moisés, ¿qué fue lo que dice? Yo soy, ¿me entiendes? Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Padre y el Padre es en mí. Y antes de que Abraham existiera, yo soy, dice Jesús. En otras palabras, la imagen de Jesús es la imagen de Dios invisible. ¿Por qué? Porque en él podemos ver la misma característica, porque el Padre y Jesús son uno. Eso es lo que tengo que decir en cuestión de esta imagen para que uno pueda entender por qué él dice que él es la imagen de Dios. Algo que añadir del Valle. Sí, en aquel tiempo, rapidito, ¿verdad? En la iglesia de Colosa estaba viendo eh, algunos problemas con esto de que Jesús, pues no era, era un ser creado. Y entonces, pues por eso era que Pablo, pues está explicando estas cosas, porque eso se estaba introduciendo, ¿verdad? En esa iglesia. Pero Pablo estaba preso, ¿me entiendes? Así que él se preocupaba por eso, básicamente, porque eso era lo que ellos hablaban en aquel tiempo. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, ¿verdad? El primogénito de la creación. Y cuando hablamos de primogénito, la gente, pues, ejemplo, dice, ah, pues el primogénito es el primero que nació. Y sí, sí, casi siempre, ¿verdad? En cuestiones de varones en la Biblia, porque a la niña no le decían así, si el varón nacía primero, ¿entiendes? Un ejemplo, podía nacer una niña, después nacer el varón, pero a ella no le decían primogénita, le decían a él. ¿Me entiendes? Primogénito, porque era que seleccionaba, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa? Casi siempre en la Biblia se refiere a Jesús, pero en algunos textos de la Biblia el orden no es, ¿verdad? Lo esencial,
porque en la Biblia nos da algunos ejemplos ¿verdad? Como un ejemplo, cuando nació Jacob y Esaú, Jacob no nació primero, eran gemelos, pero no nació primero, pero Dios lo vio como primogénito, ¿entiendes? Este, David, lo mismo, David era el último, más chiquito de 8 hermanos, y lo consideran en la Biblia el primogénito también. José, que los hermanos lo vendieron, que era uno de los menores también. En la Biblia, Dios lo pone como primogénito. Así que vemos que hay algunas, ¿verdad? Eh, pues, ejemplos que nos explican esto. Así que ellos ocuparon un lugar prominente, ¿verdad? Sobre sus hermanos, pero no fue que nacieron primero. Así que esta preeminencia la está explicando Pablo en los Colosenses, lo que dije, para evitar dudas sobre la naturaleza que se explica en la cualidad, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, Alexander, era 100% humano y 100% que divino, ¿verdad? Dios. Así que en la creación, eh, Cristo estaba también, porque Él fue el que creó. Así que Él estuvo existente desde siempre y esa es su esencia. Y Pablo quería que la iglesia de Colosas, ¿verdad?, entendiera eso para que no hubiera confusión. Y eso nos sirve a nosotros también, porque aún en nuestros días hay religiones, y no estoy hablando de despectivo, usted puede preguntar, dicen que Cristo no es Dios. Así que, y lo ponen como más, como de una manera, tú sabes, lo minimizan, Alexander. Así que, nada, esto es la parte que tengo que decir de esta parte del Luna. Algo que tengas que decir. No, sí, que esa parte del primogénito siempre eh, hay una teoría, hay no teoría, sino una creencia que es bien aceptada, que es cuando dice que Satanás siempre trató de destruir a los primogénitos desde el principio, ¿me entiendes? Empezó con Adán y después siguió ahí con por ahí, por ahí, por ahí. Y es eso, ¿me entiendes? El primogénito era aquel que resaltaba, por eso es que tú dices lo de José. José no fue el primero, no fue el primero, pero yo lo veo así mismo. Jacob lo trató como el primogénito, que inclusive eso fue uno de los celos que tenía el hermano, ¿verdad? El hermano mayor de él, porque José era tratado como si fuera el primogénito. ¿Sabes? Eso tiene que haber otras cosas más ahí. Así que vamos a la parte del martes, ¿verdad? Que va la cabeza de la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia, cuando uno dice, yo no sé si tú esto es un ejemplo aquí, cuando tú que vivías en el campo o algo así, yo vivía en el campo y hacían sopones de gallina, ¿verdad? Sabes que siempre la gallina, pues, ¿qué pasa con el cuerpo, verdad? ¿Sabes? Si la cabeza no está, el cuerpo se vuelve loco y eso es ¿sabes? Un revolú, ¿me entiendes? Pero aunque sea un poquito, suena un poquito medio feo esto, pero es que en la realidad es así, ¿sabes? En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y no, ¿sabes? Esto no tiene que llevarse mucho entendimiento, mucho de eso, porque es sencillo. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿me entiendes? Y la cabeza de la iglesia, si hay una cabeza, ¿qué tiene que haber? Un cuerpo, por lo tanto, todos somos necesarios en ese cuerpo, todos somos necesarios en ese estéreo. O sea, cada uno de nosotros tenemos una labor, no podemos despreciar a nadie, no existen creyentes inferiores ni porque cada cual tiene una labor específica que hacer y hay que preocuparnos unos a otros. ¿Por qué? Porque así que funciona el cuerpo. O sea, el cuerpo trabaja de una manera que si tú si tú no ves mucha agua, tu cuerpo va a empezar a hacer unas funciones diferentes y todo se va a cambiar. Entonces, esto va a hacer que esto se dañe esto y esto se va a hacer que te dé dolor de cabeza y por ahí, por ahí, por ahí. Por eso, así mismo es que funciona la iglesia. Nosotros tenemos todos ¿cómo se llama? Una misión. Tenemos un trabajo que hacer, pero la cabeza de ese trabajo es Jesús. Y ese es nuestro líder, esa es nuestra persona, ese es nuestro jefe, esa es la persona que nosotros tenemos que seguir. ¿Y cómo tú puedes saber lo que él quiere? Bueno, ahí está la Biblia, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y así mismo Pablo dice, Pablo añade también un sentido metafórico del cuerpo. Si Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia, somos el cuerpo. De esta idea se desprende que
todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo bajo la cabeza que es Jesucristo y llevar las cosas como Jesucristo nos dice, ¿me entiendes? Él es nuestro jefe, Él es nuestro principal, Él es nuestro, ¿cómo dice? El que nos lleva el que tiene la idea principal para nosotros poder hacerlo. Y si nosotros no hacemos las cosas como Jesús y nos sentimos, ¿cómo es? Que somos la gran cosa, estilo, créeme que nuestro ministerio no va a prevalecer. Porque el mismo Dios va a hacer que tú, mira, no, tú no eres parte de mi cuerpo. Y así, y eso pasa, ¿sabes? Hay que dejar que Cristo Jesús sea nuestra cabeza y nuestro líder. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Cabeza de la iglesia, el líder, Cristo Jesús. Sabemos que en todo lugar tiene que haber un líder. Ahora, en Ujú. esto, espiritualmente, nuestro líder primordial es Cristo, o sea, nuestra cabeza, y tenemos que dejarnos llevar por él. Bien, vamos entonces a esta parte, la del el miércoles, ¿verdad? El Ujú. principio e iniciador. Así que, ¿qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y la de y la de él como principio? Bueno, aquí en la lección nos aclara, ¿verdad? En hebreo la palabra cabeza es rosh y principio reshit. Están relacionadas. ¿Oíste, Alexander? Están relacionadas. La última de ellas aparece por primera vez en la escritura en Génesis 1:1. En el principio, Reshis, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es la cabeza de la humanidad y de la iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el creador. Y nos explica, ¿verdad?, que también significa origen. ¿Por qué? Porque la gente piensa que Cristo tuvo que un comienzo. No, nosotros tuvimos un comienzo porque nosotros vivimos en este mundo y todo tiene que comenzar de una manera, pero Cristo siempre ha estado por la eternidad y nosotros a veces evaluamos eso. Y Alexander, cuando Dios, ¿verdad? En su magnífica Trinidad, eh, creó el plan de salvación, en esos tres personas celestiales, alguien tenía que venir a morir. ¿Y qué pasó? Ujú. Cristo dijo, yo soy el que voy a ir allá a morir. Alguien tenía que tomar la parte del Consolador, el Espíritu Santo, y alguien tenía que tener, ¿verdad?, la parte del Padre. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando Cristo viene a la tierra, ahí poco a poco se va viendo el plan de salvación, que lo tocaremos quizás en la otra lección que viene, la número 9. Así que Pablo intercala aquí el título de primogénito de los muertos, aunque Jesús no fue el primer resucitado, ¿verdad? Sino quien fue Moisés. Su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. ¿Por qué? Porque Cristo, ok, murió, pero resucitó y no va a haber más muerte, Alexander. Moisés eh, verdaderamente murió, pero ¿qué pasó? Cristo fue que ¿qué? El que lo resucitó. Resucitó, sí. Así que Cristo venció ¿qué? La muerte. Por eso es el primogénito de qué? De los muertos. Así que él venció la muerte. Así, por eso es que él tiene preeminencia. Por eso es que él tiene, ¿verdad? El, el, el principado. Alexander, ¿algo que tengas que decir? No, no, tú estás bien certero en cuanto a eso. Él es el que empezó todo, él formuló todo y manifestó todo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Él dice que Mm. desde el principio ellos tenían eso pensado. No hay nada que no pueda decir de que él es parte desde un principio. ¿Sabe? Todo está hecho desde el principio y está pensado desde el principio. Así que vamos para la parte que tiene que ver de eso. La parte del jueves que dice era reconciliar todas las cosas, para reconciliar todas las cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, yo lo voy a resumir todo en una palabra: puente. Jesús fue o es el puente de nuestra salvación. ¿Sabe? Dice, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Después de ese versículo, yo debería decir algo más. Yo creo que eso está bien claro. ¿Sabe? Jesús hizo todo para reconciliar nosotros con Cristo, con Dios. ¿Me entiende? Cristo fue ese puente para reconciliarlo, ¿me entiende? Dice que
que Pablo dice que Cristo es digno de todos esos títulos por cuanto agradó al Padre que en él habitase en todo a su plenitud, ¿me entiendes? En otras palabras, Jesús era plenamente Dios y plenamente humano, como tú estabas diciendo ahí ahora mismo, que era 100% Dios y 100% humano, ¿sabes? Y hemos contemplado su gloria, lleno de gracias y verdad. Eso está en Juan 1:14, ¿sabes? Jesús a morir en la cruz nos enseñó o no, nos hizo que nosotros también fuéramos parte de la salvación, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que hay cosas, a veces uno dice, yo creo que vamos a hablarlo más adelante, a veces uno dice que uno tiene no, porque Jesús hizo todas las cosas, no, hay que mantenernos en la fe, ¿me entiendes? Hay que mantener las cosas, porque esa reconciliación tiene que ver con fe, tiene que ver con, como estaba hablando al principio, o sea, tiene que ver que en todo, pero tú tienes que creer en Cristo Jesús, o sea, que cumplió todos los requisitos necesarios para poder reconciliar la humanidad con Dios, ¿me entiendes? Tú tienes que entender que Jesús hizo todo lo que nosotros necesitábamos hacer. O sea, Él murió por mí. Dice la Biblia que Él se hizo pecado. Se hizo pecado para que nosotros tuviéramos esa justicia ante el Padre. ¿Sabe? Jesús pensó en cada uno de nosotros cuando Él hizo lo que hizo. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque Él nos ama. Tan sencillo como eso. ¿Sabe? Todo el universo ha podido ver con claridad la naturaleza del mal. Así el carácter de Dios es vindicado tanto en los cielos como en la tierra. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Es amor, ¿sabe? Por amor a mí, por amor a ti, Él hizo lo que hizo. Y Pablo lo que está diciendo en Colosenses es, mira, acuérdense una cosa, que el amor de Jesús fue tan grande que nos reconcilió con nosotros, con el cielo y en la tierra, con todo. Jesús es ese puente, un puente de amor que nos reconcilió con Dios. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Eso mismito al final. El plan de salvación no fue nada más para el ser humano, fue para reconciliar todo el universo. Recuerda que donde comenzó el pecado fue en el cielo. Así que Dios, por medio de su Hijo amado, reconcilió por medio de su muerte eh, a todo, ¿verdad? Por medio del el plan de salvación. Así que lo reconcilió. Bien, Alexander, ese último pensamiento tan bello que está ahí, si lo puedes leer. Eso está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 377, que dice: Jesús era la majestad del cielo, el amado comandante de los ángeles, quienes se complacían de hacer la voluntad de él. Era uno con Dios en el seno del Padre. Juan 1:18. Y sin embargo, no pensó que era algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre estuviera perdido en el pecado y en la desgracia. Descendió de su trono, dejó la corona y el cetro reales y revistió su divinidad con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. Con amor viene a revelar al Padre, a reconciliar el hombre con Dios. Así que es importante que nos demos cuenta, Él descendió a la tierra. El Rey del universo vino aquí porque nos ama a cada uno de nosotros, porque quiere que cada uno de nosotros se salve. Lo que pasa es que la salvación es individual. Me gustaría salvar a Alexander, pero no puedo. Me gustaría salvar a mi esposa, a mis hijos, no puedo. Pero sí le puedo indicar por medio de este mensaje que estamos hablando aquí, cuál es la puerta donde tiene que cruzar, que esa puerta es Cristo Jesús. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Como siempre yo digo, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él, no pierdas tiempo. Este mundo está de mal en peor. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.